Buenos días compañeros y profesor, mi nombre es Erlis Porras. Mi compañero Carlos Salcedo y yo vamos a resolver el ejercicio planteado para esta evaluación. El compañero Carlos Salcedo va a empezar a determinar el campo eléctrico. Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Salcedo y en el día de hoy vamos a explicar el campo eléctrico de un disco y una barra hacia un punto P. Acá tenemos nuestro disco hueco y acá tenemos nuestra barra con una longitud de 2, una barra cargada. A continuación vamos a calcular el campo eléctrico de un disco como lo observamos en la siguiente gráfica, ¿sí? Dirigido hacia un punto P, ¿sí? Ahí observamos nuestro disco que va a tener un diferencial de carga que lo vamos a denotar como dQ, ¿sí? Y el cual va a tener una distancia hacia el punto P. ¿Okay? El campo eléctrico, como sabemos de antemano, va a apuntar hacia arriba, ¿sí? Este campo va a ser un campo axial y lo vamos a denotar con un vector, ¿sí? El cual vamos a expresar que el campo eléctrico va a ser igual a E en función de Z por esa constante en vector que va a ser igual a menos la derivada del potencial eléctrico sobre diferencial en Z por esa constante de nuevo con un vector. Como anteriormente, ¿sí? Ya tenemos obtenida la fórmula del potencial eléctrico de dicho disco, el cual va a ser igual a 2pi por K por sigma, ¿sí? Entre paréntesis vamos a tener la raíz de d al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Menos d al cuadrado más el cuadrado, ¿sí? Ahí vamos a tener una diferencia de raíces. Este potencial lo vamos a expresar de la siguiente manera. Las constantes las vamos a expresar como un caso cero. Y lo que está entre paréntesis, la diferencia de raíces, ¿sí? La primera raíz la vamos a identificar como m sub z y la segunda raíz como n sub z, ¿sí? Al resolver, ¿sí?, dicha ecuación, nos queda que el campo eléctrico en función de z va a ser igual a la menos k sub 0 y entre paréntesis vamos a colocar que vamos a tener la derivada de m en función de z menos la derivada de n en función de z. Vamos a derivar la primera, que va a ser en función de m, la cual va a ser igual a la derivada con respecto a m por la distancia al cuadrado, ¿sí? Aquí vamos a denotar que es una constante más una variable. La variable va a ser b al cuadrado. Todo esto elevado a la 1 medio, porque es una raíz cuadrada. Resolvemos y nos da 1 medio por 2 por z sobre la raíz de la distancia al cuadrado más b al cuadrado. Resolvemos, se cancelan los dos y quedaría z sobre la distancia al cuadrado más b al cuadrado. Ok, ahora vamos a realizar la derivada en función de n, que vamos a repetir el mismo paso. Entonces derivamos n con respecto a z, el cual nos da a arrojar un resultado y la z la vamos a colocar arriba. Vamos a resolver el resultado directamente. Entonces z la vamos a colocar en el numerador, que es la variable, y abajo vamos a tener la raíz cuadrada de la distancia al cuadrado más al cuadrado. ¿Sí? Al tener las dos derivadas de m y n, ya podemos sustituir, ¿sí?, en nuestra ecuación de e a la z, que va a ser igual a menos la constante menos k sub 0 por la derivada de m menos la derivada de n, ¿sí?, la de estas diferencias derivadas. Sustituimos los valores y vamos a calcular por final el campo eléctrico en función de z, el cual va a ser igual a sigma sub 0, ¿sí?, menos sigma sub 0, perdón, sobre 2 por epsilon sub 0.
lo vamos a multiplicar por esa diferencia de raíces, la cual va a ser la primera raíz z sobre d al cuadrado más b al cuadrado menos z, y abajo la raíz cuadrática de la distancia al cuadrado más a al cuadrado. Vamos a quitar los signos, vamos a multiplicar por menos unos, ordenamos y reagrupamos, y nos queda que el campo eléctrico en función de z va a ser igual a sigma sub 0 positivo sobre 2 epsilon sub 0 por z sobre la distancia al cuadrado, la raíz cuadrada de la distancia al cuadrado más a al cuadrado menos z de la raíz cuadrada de la distancia al cuadrado más b al cuadrado. Este va a ser el resultado de nuestro campo eléctrico del disco hacia el punto P. A continuación vamos a resolver el campo eléctrico de una barra ubicado en un eje Z sobre un punto P que se ubica sobre ese mismo eje. Vamos a tomar una porción de esa barra, la cual la vamos a denotar o llamar dQ. Como este dQ está cargado positivamente, va a repeler dicha carga puntual por poseer el mismo signo, el cual le va a dar una dirección del campo eléctrico hacia abajo, así como lo observamos en la figura. Vamos a resolver el ejercicio aplicando ley de Coulomb, donde vamos a calcular el diferencial del campo eléctrico, ¿sí? El cual va a ser igual a la constante de proporcionalidad por dQ sobre la distancia al cuadrado, r al cuadrado. Para establecer dicha distancia debo fijar un sistema de coordenadas, donde el origen es el punto P, en donde vamos a tener una distancia z con respecto al dQ, al diferencial dQ. Así lo denotamos en la figura. Para tomar en cuenta el efecto de todos los elementos de la barra sobre la carga de prueba, debo ingresar la ecuación obtenida de campo eléctrico a partir del sistema de coordenadas planteado, donde estos límites de integración van a ser todos los elementos de la barra, donde me quedaría que va desde A hasta A más L, ¿sí? Con respecto a la figura, sería el extremo de la barra, entonces esos límites irían desde 0,5 hasta 2,5, que sería la longitud de la barra más los 0,5 que hay desde el punto P hasta el inicio de la barra. Para integrar debemos tomar en cuenta todos los elementos de la barra respecto a esa longitud, y para hacerlo coloco Q en función de la densidad de carga lineal, la cual va a ser lambda sobre Q por L. Esa fórmula ya la conocemos. Despejamos Q y nos da lambda por L, pero como estamos trabajando con una densidad de carga lineal que va a ser una porción de esa barra que es dQ, quedaría dQ va a ser igual a lambda por la densidad de la longitud de L. Al sustituir esto en la ecuación, nos quedaría lo siguiente: la derivada del campo eléctrico va a ser igual a la derivada de la constante K por lambda por dL sobre z al cuadrado. Esta z al cuadrado es la distancia que tenemos desde el punto P hasta dQ. El dL es un pequeño elemento de la barra, y relacionándolo con el eje Z del sistema de referencia fijado, sería equivalente a dz. Volvemos a sustituir y se transforma en la siguiente ecuación. Se procede a resolver las integrales sacando dichas constantes, y dentro nos quedaría dz sobre z al cuadrado. Resolvemos esa derivada que se encuentra dentro de la integral, quedando lo siguiente: lambda por k por z a la menos 2 más 1 elevado a la menos 2 más 1 dividido entre menos 2 más 1. Esta va a estar evaluado del límite inferior al límite superior, el cual van a ser de 0,5 a 2,5. Vamos a resolver, se sustituyen los límites de integración con respecto a z, quedando lo siguiente: menos lambda por k sobre 2,5 menos lambda por k sobre 0,5. Multiplicamos ese signo en negativo y nos queda al final lambda por k sobre 0,5
menos lambda por K sobre 2,5. Ese sería nuestro campo eléctrico de la barra hacia un punto P. Ahora, para determinar nuestro potencial eléctrico en el punto P, que es este, decimos que va a ser nuestro potencial del disco en el punto P más el potencial de la barra. Nuestra fórmula de potencial eléctrico dice que B de disco va a ser igual a la integral de K por dQ entre R, siendo esto K constante de la integral de dQ entre R. Sabemos que K es la constante electrostática, 9 por 10 a la 9 Nm cuadrado sobre columna cuadrado. El dQ, el diferencial de carga, sabemos que estamos trabajando en el disco con una densidad de superficie de área y en la barra una densidad de longitud lambda. Entonces nuestro dQ o diferencial de carga va a ser igual a sigma por el diferencial de área. Para hallar este sigma, este diferencial de área, nosotros aquí tomamos de que nuestro disco, ese es un anillo que va a ir desde A hasta B, el radio interno del disco, hasta el radio externo del disco. Este anillo es el que me va a determinar ese diferencial de carga. Entonces, para hallar esa área, como estamos tomando un anillo, decimos que es un círculo, entonces área va a ser igual a pi por r al cuadrado. ¿Cuál r? La distancia o el radio desde el origen hasta ese anillo. Ese lo vamos a llamar como r'. Entonces, cuando hallamos el diferencial de área, decimos que es la derivada 2pi por r' por el diferencial de r'. Entonces, vemos nuestra integral, ya tenemos nuestro diferencial de carga y nos falta esta r. ¿Quién es esa r? Bueno, es la distancia que hay de ese diferencial al punto P. Si nosotros vemos esto, nos damos cuenta que esto es un triángulo rectángulo donde la hipotenusa va a ser R, uno de sus catetos R' y el otro cateto va a ser D. Entonces podemos decir por Pitágoras que R cuadrado es igual a D al cuadrado más R' al cuadrado, donde R es la raíz de D al cuadrado más R' al cuadrado. Ya tenemos el valor de R. Podemos plantear la integral ahora sí. Entonces decimos que con nuestro potencial en el disco va a ser igual a K por la integral desde dónde hasta dónde. Acordemos que nuestro anillo va desde A hasta B. Desde A hasta B. ¿De quién? De dQ. ¿Quién es dQ? Sigma por d sub A. Entonces tenemos sigma y de sub A tenemos que es 2pi por R' del diferencial de R'. Y esto entre R. ¿Quién es R? La raíz cuadrada de D al cuadrado más R cuadrado. Entonces, sacamos las constantes de la integral. 2pi sigma K por la integral que va desde A hasta B de R' entre la raíz de D al cuadrado más R' al cuadrado. Para resolver nosotros esa integral hacemos un cambio de variables donde decimos que x va a ser igual a d al cuadrado más r' al cuadrado y el diferencial de x va a ser igual a 2r' por el diferencial de r'. Entonces, al hacer el cambio en la integral, decimos que nuestro potencial va a ser igual a ¿quién? A pi por sigma por k.
¿Por qué? Porque este 2 con este R' y este diferencial de R' es nuestro d sub x. Entonces decimos que esto es la integral de d sub x entre, ¿quién es esto? X. Entonces decimos que es la raíz de x. Entonces, al resolver nuestra integral, esto nos va a quedar pi por sigma por k por 2x a la 1 medio. Volvemos a retomar a nuestras variables del principio. Decimos que el potencial va a ser igual a pi por sigma por k por 2 al cuadrado por r' al cuadrado, esto elevado a la 1 medio, que va desde dónde hasta dónde, desde a hasta b. 2 pi por sigma por k de la raíz de d al cuadrado más r' al cuadrado de a b. Al resolver esto, nos queda que nuestro diferencial del disco va a ser igual a 2pi por k por sigma multiplicado a la raíz de d al cuadrado más b al cuadrado menos la raíz de d al cuadrado más a al cuadrado. Ya tenemos nuestro diferencial del disco hacia el punto P. Ahora vamos a hallar el potencial. Ahora vamos a hallar el potencial que ejerce la barra hacia el punto. Para hallar nuestro potencial en la barra, decimos que es igual a K por el diferencial de Q entre R. ¿Quién es de Q? Bueno, sabemos que nuestra barra tiene una densidad de lambda. Entonces, este pequeño espacio es de Q. Sabemos que la barra tiene una longitud L. Como estamos hablando de longitud, de Q va a ser igual a lambda por el diferencial de L. dl va a ser nuestra distancia desde el punto de origen hasta el diferencial de carga. Esta distancia va a ser L, va a ser una variable porque L se va a mover desde este punto de la barra hasta este punto. Este punto sabemos que es 2D desde el origen y aquí sabemos que es 2D más L, la longitud de la barra. Teniendo nuestro diferencial de carga, ahora tenemos que hallar esta R. ¿Quién es R? En el caso este, sabemos que R va desde el punto al diferencial. Esta L que tenemos acá, decimos que es igual a ¿quién? Desde el origen a D más R. D más R. Entonces despejamos R para meterlo en la integral. Decimos que R es igual a L menos D. Teniendo ya nuestros valores, entonces armamos nuestra integral. Decimos que el potencial de la barra es igual a K de la integral, que va desde dónde hasta dónde. Desde 2D hasta 2D más L. 2D más la longitud de la barra. ¿De quién? De Q. De Q es lambda por dl. Sobre R, que R es L menos D. Para resolver esta integral, al igual que con el disco, vamos a hacer un cambio de variables. Decimos que X va a ser igual a L menos D. El diferencial de X va a ser igual al diferencial de L. Entonces cambiamos nuestras variables en la integral y decimos que el potencial en la barra es igual a K por lambda de la integral de L, que es de X entre X. Esa integral la resolvemos y nos queda K por lambda por el logaritmo neperiano de X, que es igual a K por lambda
por el logaritmo neperiano de ¿quién? ¿Quién es x? L menos d, que va desde dónde hasta dónde. Desde 2d hasta 2d más l. Al resolver eso y sustituir, nos queda que el potencial de la barra es igual a K por lambda por el logaritmo neperiano de 2D más L menos D menos el logaritmo neperiano de 2D menos D. Y nos queda K lambda por el logaritmo neperiano de D más L menos el logaritmo neperiano de D. Ok, para hallar entonces el potencial eléctrico en el punto P, decimos que esto es igual al potencial del disco más el potencial de la barra. Debemos acordarnos que el potencial eléctrico no son vectores, entonces por lo tanto ellos no tienen dirección. Entonces, si sustituimos los dos, nos queda que el potencial en el punto P es igual a 2pi por K por sigma, que multiplica la raíz cuadrada de D al cuadrado más B al cuadrado, menos la raíz cuadrada de D al cuadrado más A al cuadrado, más K lambda por el logaritmo neperiano de D más L menos el logaritmo neperiano de D. Así nos queda si lo hacemos en variables, por variables. Si sustituimos los datos que al principio nos dicen que podemos tomar o asumir, la distancia D nos da 0,5 metros. La L, que es lo largo de la barra, nos da 2 metros. Si asumimos el valor de sigma como 2 microcoulomb sobre metro cuadrado y lambda como 1 microcoulomb sobre metro cuadrado, asumiendo también el radio del disco, el radio interno del disco como 1 metro y el radio externo del disco B sobre como 2 metros, entonces vamos a cambiar valores en el resultado y vemos cuánto nos da. Entonces al sustituir decimos que el potencial nos queda 2pi por K, que vale 9 por 10 a la 9 Nm cuadrado sobre columna cuadrado, por sigma, que es 2 microcoulomb sobre metro cuadrado, que multiplica la raíz de D, que es 0,5 al cuadrado, más B más 2 al cuadrado. Entonces menos la raíz 0,5 al cuadrado más 1 al cuadrado, sumado a K por lambda, que es 1 microcoulomb, por el logaritmo neperiano de 0,5 más 2 menos el logaritmo neperiano de 0,5, dándonos el potencial eléctrico del disco 106,7 por 10 a la 3 voltios más el potencial de la barra, que nos da 14,48 por 10 a la 3 voltios, dándonos un total, el potencial en el punto, de 121,18 por 10 a la 3.